Buenas noches, Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos una vez más acá en este set del Centro Cristiano El Recreo para dar una clase más sobre este módulo Conociendo el Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar una nueva clase del Espíritu Santo y se llama la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Bueno, para comenzar con la clase deberíamos irnos un poquito hacia atrás y hacer un recorderis de lo que es la clase anterior, que trata sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué me voy un poquito atrás? Porque es una clase que va entrelazada el bautismo con la llenura del Espíritu Santo. Entonces quisiera como que recordar para que quedaran las cosas bien claras y poder entrar en el tema de la clase. Bueno, en la clase pasada vimos el bautismo y vimos que el bautismo, que cada creyente ya ha sido bautizado, y vemos que ocurren dos experiencias en el bautismo. La primera experiencia que nos ocurre es la que nos une a Cristo. Recordemos que nos une a Cristo, que esa misma experiencia nos separa del mundo para unirnos a Cristo, y esa misma experiencia nos hace un cambio interno. En nuestro interior cambiamos. Amén. Entonces el bautismo ocurre esta experiencia que nos une a Cristo, repito, que nos separa del mundo, repito, y que tenemos un cambio interior. Y en la segunda experiencia del bautismo nos une a el cuerpo de Cristo, o sea, a su iglesia. Nos hace servir dentro de la iglesia y también nos da poder y señales exteriores. Amén. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que hemos sido bautizados y el Espíritu nos ha unido a su cuerpo, o sea, a la iglesia. Y en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 4, dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esto es lo que llamamos el bautismo. Ahora que sé que he sido bautizado, el punto inicial de mi fe comienza aquí. ¿Dónde comienza el punto inicial de la fe de un cristiano? En el bautismo, que ha sido bautizado. Amén. El bautismo entonces me hace sentir ¿qué? Me hace sentir la presencia de Dios en mí. Sé que es una experiencia, pero aunque no es una experiencia ni estrambótica, ni una experiencia escalofriante, ni una experiencia de frenesí, ni una experiencia de un fanatismo, es apenas un toque delicado, sutil del Espíritu Santo haciendo presencia en nosotros y ubicándonos con Cristo y ubicándonos dentro de la iglesia. Y eso es lo que llamamos nosotros el bautismo en el Espíritu. Amén. Ocurren cosas que no estaban sucediendo en nuestras vidas porque me uno a Cristo y me uno a su iglesia, y eso sí se ve y se evidencia. Un hombre que ha sido bautizado se diferencia de cualquier otro hombre que no ha sido bautizado, porque siempre va a tender a servirle a el Señor. Amén. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 3, en el versículo 28, 27 y en el 28 lo que nos dice. Dice: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Entonces, basado en este punto de vista, vamos a entrar en materia en lo que ahora sí llamamos la llenura del Espíritu Santo. Igual que el punto inicial de nuestra fe comienza en el bautismo en el Espíritu. Amén. Entonces, vamos a encontrar algunas diferencias para que podamos separar lo que es el bautismo y lo que es la llenura. ¿Cuáles son las diferencias que se encuentran, que hay? Porque son experiencias.
dentro de nuestro interior, dentro de nuestro ser. Entonces, para que la podamos identificar, la podamos clarificar y la podamos evidenciar, es necesario que encontremos una diferencia para que digamos, esto lo tengo en el bautismo, esto me sucede en la llenura. Amén. Entonces, el bautismo es un don o un regalo de Dios por su gracia que ocurre después de la conversión. O sea, el bautismo es un don, un regalo de Dios, ¿verdad? Que ocurre post de la conversión. Enseguida de la conversión viene el bautismo. La llenura es un mandato de Dios, al cual los creyentes tenemos que cumplir. Amén. Entonces ya sabemos que uno es un regalo y el otro es un mandato. La llenura es un mandato. El bautismo, la otra diferencia, la segunda, es que el bautismo ocurre una sola vez y para siempre. Has sido bautizado y ya nunca más vas a ser bautizado en el Espíritu. No hay que llegas a una iglesia y que ahora sí te vamos a bautizar en el Espíritu. Ahora sí, yo no estoy hablando del bautismo en agua, que también es una sola vez. Estoy hablando del bautismo en el Espíritu. Has sido bautizado, la experiencia ocurrió. Estás unido a Cristo y estás unido a la iglesia. Si no te ocurren esas dos experiencias, tú no has sido bautizado. Y si no has sido bautizado, me da mucha pena decirte, no eres creyente. Qué pena. Pero un creyente ha sido bautizado. Entonces, te estaba diciendo que es una sola vez que ocurre la experiencia del bautismo y sigue el proceso. La llenura ocurre repetidas veces. Es una experiencia ilimitada. Yo soy lleno hoy, mañana, pasado, y ahorita lo vamos a ver dentro de las Escrituras. Muchos hombres de Dios que irán llenos hoy y en la siguiente tenían una experiencia de llenura. Entonces esa es la segunda diferencia entre el bautismo y la llenura. La tercera diferencia que tenemos es que todos los creyentes somos o hemos sido bautizados en el bautismo. Todos los creyentes hemos sido bautizados. O sea, si tú eres creyente, has sido bautizado. O sea, es una regla. Es una regla. Si eres creyente, ya has sido bautizado. En la llenura no es así. La llenura, no todos hemos sido llenos. Hemos sido bautizados, pero todos los creyentes no hemos sido llenos del Espíritu. Porque es un mandato y hay que obedecerlo. Y todos los creyentes o todos los bautizados no han sido llenos del bautismo. O sea, lo que te quiero decir en esta diferencia es que tú puedes estar dentro de una iglesia y has sido bautizado, pero de pronto no ha ocurrido la experiencia de la llenura. Entonces, la diferencia es que todos los creyentes han sido bautizados, pero no todos los creyentes son llenos del Espíritu. Aunque todos pueden ser. La cuarta es que en el bautismo el creyente no tiene acción porque somos bautizados y nos bautizan. O sea, yo no tuve ninguna acción. Yo fui bautizado. Me bautizó Jesús en el Espíritu. Y si me bautizó el Señor en el Espíritu, yo no hice nada. Es más, no se sintió mi bautismo porque es una experiencia, te repito, que no es estrambótica. Entonces, yo no participé dentro del bautismo. Participó Jesús y el Espíritu Santo. Amén. En la llenura, el creyente debe permitir ser lleno, anhelar, buscar. O sea que sí participa. En la llenura sí participa el creyente. Sí tiene una acción. Sí tiene una acción, porque la llenura, por ser mandato, hay que obedecerlo, hay que hacerlo, hay que dejarse llenar del Espíritu, hay que permitir. Amén. Y la quinta diferencia que hay entre el bautismo y la llenura es que el bautismo me hace sentir la presencia del Espíritu Santo, pero puedo controlarla. O sea, yo siento la presencia del Espíritu Santo y puedo controlar la presencia del Espíritu Santo.
En el bautismo siento la presencia, pero en la llenura es la plenitud en un creyente. Dentro de un creyente, cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, ya tú no puedes controlarlo, porque el Espíritu Santo comienza a tener control de ti. Amén. Esas son las diferencias que hemos encontrado entre el bautismo y la llenura. Amén. Entonces, ¿qué es una persona? ¿Qué es la palabra lleno? Para que nos vayamos bien claro, ¿qué es la palabra lleno? Lleno, en el diccionario encontré, es un espacio que está colmado. Recuerda que el Espíritu Santo nos va a llenar todo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él necesita llenarme a mí por completo. Llenarme a mí por completo. Llenar mi vida. Entonces, ¿qué es lleno? Llenar un espacio que está colmado. Es un recipiente que está atestado, un envase que está saturado, o sea que ya no le cabe más, que no cabe más, que no tiene ningún espacio vacío. Ese es cuando un recipiente está lleno totalmente, está saturado, rebosante. Ahora sí vamos a ver lo que es la llenura y qué significa la llenura. La llenura es la plenitud del Espíritu Santo dentro de la vida de un creyente. Amén. Es llenado completamente sin un espacio vacío. Esto lo hace el Espíritu Santo porque necesita controlar la vida de un creyente. La vida de un creyente. Y cuando Él ocupa todos los espacios vacíos de un creyente, entonces comienza a guiarlo y a conducirlo. La llenura del Espíritu, la llenura no es que estemos más llenos del Espíritu Santo o menos llenos del Espíritu Santo, porque no es que tengamos más del Espíritu Santo ni menos del Espíritu Santo. Es que yo soy el que tengo que entregar mi vida al Espíritu Santo. Los espacios vacíos están dentro de mí. No que el Espíritu Santo me entre a mí y hoy entra un pedacito y mañana entra otro pedacito. No, el Espíritu Santo no se da por medida, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que Él no se da por medida. No es que a mí me entre hoy el brazo del Espíritu Santo y mañana un pie del Espíritu Santo. No, la llenura no es así. Es que yo soy el que tengo que cederle al Espíritu Santo los espacios de mi vida. Es mi vida la que va a cederle los espacios al Espíritu Santo. Pero recordemos que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es un líquido, no es un gas. El Espíritu Santo no es un soplo, no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando Él entra todo. Entra todo y necesita todos los espacios de nosotros. Entonces la llenura no depende de cuánto pedacito o cuánto pedazo tenga yo del Espíritu Santo, o si tengo un poquito de Espíritu Santo o mucho del Espíritu Santo. La llenura no indica eso. La llenura es que el Espíritu Santo tiene un poquito de ti y quiere más de ti y quiere más de ti y quiere más de ti. Es el Espíritu Santo cuando te llena. Es que Él busca los espacios vacíos de tu vida. Y Él necesita que tú le comiences a entregar. Amén. Entonces, esto es lo que queremos, que la llenura no es que Él entre por pedazos ni poco a poco. Es que tú le cedas. Es que tú le cedas. Cuando yo cedo mis derechos y mis pretensiones y mis sueños, estoy cediendo el espacio al Espíritu Santo para que Él controle, para que Él me guíe y para que yo pueda andar en el Espíritu. Amén. El otro tema que quería tocarles, mis amados, es cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos señala la palabra de Dios y nos dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y dice muy claramente el versículo
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Nos dice y nos habla de dos mandatos. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si yo me embriago, entonces el alcohol va a tener el control de mi vida. Pero dice, antes bien, sed. Es un mandato, es una orden. Sed lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser? Ya sabemos que es un mandato, ya sabemos que es una orden. Amén. Entonces, todos los creyentes que hemos sido bautizados, te recuerdo que no hemos sido llenos. Entonces, los creyentes necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque los creyentes sentimos al Espíritu Santo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Y una cosa es sentir al Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Te quiero decir algo, a ver, te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo sentir risa que estar lleno de risa. Cuando yo siento risa, yo puedo controlar mi risa, la puedo controlar. Pero cuando yo estoy lleno de risa, la risa me controla a mí. Y me ha pasado muchas veces. En algunas ocasiones me he llenado de risa, y entre más me dicen que no me ría, más me río. ¿Por qué? Porque estoy lleno de risa. Y la risa me controla. En cambio, cuando siento risa y me dicen que no me ría, entonces yo puedo controlar la risa. Lo mismo con el miedo o con el temor. Yo puedo sentir miedo y puedo controlar el miedo. Hay momentos en que puedo controlar el miedo, pero hay circunstancias donde el miedo me llena, el temor me llena. Y cuando uno está lleno de miedo y de temor, es incontrolable. Entonces el temor hace uso de tu vida, porque te llena todo. Y al llenarte todos los espacios te puede controlar. Y por eso cometemos algunos actos, porque estamos llenos de miedo, o llenos de temor, o llenos de espanto. Entonces lo mismo sucede con el Espíritu Santo. En el bautismo yo siento la presencia del Espíritu Santo, pero yo puedo controlarlo. El Espíritu Santo me quiere guiar a un lugar y yo facilito, como no estoy lleno del Espíritu Santo, yo puedo controlar y hacer con mi vida lo que venía haciendo. Por eso es tan importante este mandamiento. Este mandamiento es de suma importancia para la vida de un cristiano. Y es de suma importancia porque tú puedes haber sido bautizado y ya has sido bautizado, pero sigues controlando tu vida. En cambio, la llenura no te lleva a controlar tu vida. La llenura te lleva a que sea el Espíritu Santo quien la controle. Y es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios no envió a Jesús sino para salvarnos. Dios envió a Jesús para que nos diera su Santo Espíritu en el bautismo, pero para que nos llenara. No es lo mismo un creyente que ha sido bautizado y no esté lleno, a un creyente que ha sido bautizado y esté lleno. Porque comienza el Espíritu Santo a tomar su vida, a tomar el control de ella. Amén. Y recuerda que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a victoria, siempre te va a llevar a lugares seguros, siempre te va a llevar a lo mejor de tu vida. Es más, siempre te va a llevar al propósito que Dios tiene para tu vida. Allá es que te va a llevar el Espíritu Santo. Por eso es un mandato. Por eso dice, antes sé lleno del Espíritu. Andad en el Espíritu. O sea, Dios quiere que los creyentes andemos en el Espíritu. Que seamos guiados por el Espíritu, que estemos llenos del Espíritu. Amén. Entonces, eso te lo quería contar para poder decirte cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Debemos dejarnos llenar. Mira, en el original de Efesios, capítulo 5, 18, dice, déjense llenar. Es una forma que nos habla el original, dice, déjense llenar del Espíritu, déjense.
Déjense llenar del Espíritu. Permitir que el Espíritu sea quien guíe mi vida. Amén. Que Él tenga el control. Que le permitamos que Él tenga el control. Que Él tome todas las áreas de mi vida. Para que Él inicie una guía controlando nuestros pensamientos. Es importante que Él controle nuestros pensamientos. Que domine también todas nuestras emociones, que domine nuestras conductas, que domine y someta nuestros hábitos en hábitos correctos. Amén. Y sobre todo que someta la voluntad. Cuando el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él somete nuestra voluntad a la voluntad de Él. Ser lleno es un mandato, te repito, que tenemos que obedecer porque la Biblia lo manda y lo implica así. Amén. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero todo creyente no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces la llenura, nos habla el apóstol, es una experiencia que se obtiene de imprevisto. La llenura es introspectiva, la llenura. No es que tú de pronto y que voy a buscar. Tú lo que tienes es que desear estar lleno. El Espíritu Santo está preparado para cuando tú desees estar lleno. Es entregarle a Él las llaves de tu vida para que Él sea controlándolo. Pero no es algo que llegue porque tú, sino porque llega imprevistamente. Amén. Entonces no es una experiencia que se obtiene y que llega de pronto así introspectivamente en un momento dado y que nos lleva a actuaciones de frenesí. No nos lleva a actuaciones de frenesí. Amén. No usa formas extrañas. No usa formas escalofriantes. No usa formas emocionalistas. Amén. No las usa. Pablo no nos está hablando de una condición o estado en el que debemos vivir permanentemente. Eso es lo que nos habla Pablo. Cuando Él nos está diciendo que seamos llenos del Espíritu Santo, Él no nos está diciendo que te va a llegar así imprevisto y ya tú comienzas a tener unas actuaciones extrañas en tu vida y escalofriantes. No, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a actuar controlados por el Espíritu Santo. Va a ser un nuevo estilo de vida. Amén. Es una forma de vivir permanente. Amén. En Gálatas 5:16, mira lo que nos dice. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo, Pablo no nos está hablando de una condición o un estado de frenesí, sino nos está hablando es de un estilo de vida permanente que Él quiere que nosotros vivamos, que el Señor quiere que nosotros vivamos. Él quiere que vivamos andando en el Espíritu. No es que vamos a estar por allí desorbitados y con cosas extrañas en movimiento. No, es el estilo de vida. La llenura es un estilo de vida permanente en control continuo del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Mire, te repito el versículo que está en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te está diciendo? Andad del Espíritu es que permitas que Él te llene, que permitas que Él te controle, que permitas que Él tome la conducción de tu vida. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no permitas, no dejes que no sigas tú gobernando tu propia vida. Porque los deseos de la carne es lo que yo quiero hacer. Es andar en mi voluntad y no en la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno continuamente del Espíritu Santo? Te voy a decir tres cosas para que tú puedas entender cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero
lo primero que debes hacer como creyente es no contristar al Espíritu Santo. En la Biblia dice, en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice que no lo contristamos. Entonces el primer paso para ser lleno del Espíritu Santo es no contristar al Espíritu Santo. Está en Efesios 4:30. Debemos recordar que es una persona divina. Recuerda, no es un aire, no es una fuerza, no es un poder, no es un soplo, no es un gas, no es algo escalofriante. Es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad que entró a tu vida porque Él mora en ti, pero quiere gobernarla. Y para eso es necesario que tú le cedas tus derechos, todos los derechos, para que Él los gobierne. Es lo más hermoso que puede haber en la vida cristiana, que la tercera persona de la Trinidad sea quien gobierne mi propia vida. Amén, amén. Él está todo el tiempo dentro de nosotros y con nosotros. Amén. La segunda es confesar nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es indispensable para ser llenos, ser limpios. Y para ser limpios se necesita arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Y la Biblia lo establece en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. La tercera, para ser llenos del Espíritu Santo, es renovar nuestra mente, mi amado. Renovar la mente nos ayuda al proceso de la llenura del Espíritu Santo. Nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque renovando la mente ya no vamos, una mente renovada ya obedece lo que dice el Señor. Una mente no renovada obedece lo que quiere la carne, obedece tus pretensiones, obedece lo que tú estás soñando hacer, lo que tú estás imaginando hacer. Amén. Entonces no debemos ceder a nuestras pretensiones. Entonces cuando una mente es renovada, va a obedecer lo que Dios, lo que el Espíritu Santo quiere enviar. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice exactamente que no nos conformemos a este mundo o a este siglo. Dice, no nos conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que renovemos nuestra mente con el Espíritu de Dios, que renovemos y transformemos nuestra mente. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos estar atentos a renovar nuestra mente. La mente se renueva con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos habla de que nosotros debemos andar. Colosenses 3:16 dice que nosotros debemos, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Mira lo que nos está diciendo esta palabra contundente de Colosenses 3:16. No solamente que la palabra nos va a renovar nuestra mente, porque es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente, sino que también la transformación que va a hacer es que después que está renovada la mente con la palabra de Dios, dice que nos va a exhortar con sabiduría, y dice, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Este es un nuevo estilo de vida gobernado o guiado o conducido
por la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas en tu mente a cantar cánticos, cuando comienzas a alabar al Señor, cuando comienzas a cantar salmos, cuando comienzas a generar un estilo de vida diferente partiendo de tu mente te comienzan a salir cánticos nuevos, cánticos nuevos. Un hombre lleno del Espíritu Santo siempre tendrá cánticos nuevos que salen de su corazón, de su mente. Amén. Y la palabra de Dios es clave en esto. Amén. Porque es el instrumento, te repito, que usa el Espíritu. Amén. Lo utiliza para que nos dejemos controlar. Amén. Entonces, el quinto punto es morir a nuestro yo. Morir a nuestro yo. La Biblia es exacta y clara y nos dice en Gálatas 2:20, nos dice, Gálatas 2:20 nos dice que, dice exactamente, aquí está: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tengo que morir a mi yo, la quinta. Tengo que morir a mi yo y dejar lo que dice la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces ya no voy a morir a mi yo y me dejo dominar mi vida por el Espíritu Santo. Ahora terminamos con esto. ¿Cómo actúa una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo identificas que la persona, un creyente, está llena del Espíritu Santo? Supongamos que tú llegas a una iglesia y tú dices, bueno, yo voy a ver aquí que todos han sido bautizados. Ahora voy a ver quiénes están llenos quiénes están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se identifica? Una persona la puedes identificar porque tiene el carácter que refleja siempre al Espíritu Santo. Su control y su gobierno de su vida, de la vida de ese hombre o de esa mujer, están guiadas y controladas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Va a mostrar lo que tiene Gálatas 5:22, donde están los frutos del Espíritu. Siempre vas a ver frutos espirituales en su vida, como amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Estos es lo que va a salir exteriormente de esa persona. Y tú dices, wow, esta persona está llena del Espíritu Santo, porque de él solo salen frutos. Amén. La segunda, su forma de hablar es característica de la persona que está llena del Espíritu Santo, como dice en Efesios 5:19. En Efesios 5:19 dice que cantando himnos y cánticos, amén, y cánticos. Efesios 5:19 lo puedes buscar y vas a encontrar que dice que siempre una persona llena del Espíritu Santo va a cantar, va siempre a hablar con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que tú vas a ver. Esto es lo que va a reflejar una persona llena del Espíritu Santo, porque su forma de hablar es así, siempre adorando, siempre alabando. Amén. Y la tercera es que reconoce que Dios tiene el control de su vida. Él siempre va a reconocer, dice, ya no vivo yo, es el Espíritu Santo el que vive en mí. Y viviendo con humildad, y siempre va a estar sirviendo. Humildad, obediencia y servicio caracterizan a un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo puedes encontrar, esta experiencia puedes encontrarla de una persona así también en Efesios 5, pero en el versículo 20. Y dice, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre le va a dar gracias a Dios. Le sucede algo malo, le da gracias a Dios. Le está en crisis, le da gracias a Dios. Está en problemas, en adversidades, le da gracias a Dios. Bueno, amado, aquí terminamos esta clase. Espero que haya sido de tu agrado. Espero que haya sido de mucho beneficio para que comiences a entender que fuiste bautizado y que la llenura es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Tu vida la va a marcar, tu vida cristiana la marca la llenura.
La llenura del Espíritu Santo te va a hacer un cristiano de talla mundial. Amén. Te doy gracias, oro por ti para que esta palabra de poder haya llegado sobre tu vida y cada día anheles y busques ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, Dios te bendiga.